Muy buenos días, les saluda Rodrigo Menéndez, me acompaña hoy con un gran honor Eduardo Ruiz Gili. Eduardo, muy buenos días. Hola Rodrigo, gracias, el honor es mío para estar contigo ahí con todo tu auditorio, tanto de tu programa, tu revista, realmente estás haciendo algo bien importante allá en la península de Yucatán. Muchísimas gracias, Eduardo. Oye, ¿cómo ves que se ha manejado esta pandemia? ¿Cómo sientes que el gobierno la ha manejado? ¿Cómo sientes que la sociedad ha manejado esta pandemia además? Mira, hay que analizar, número uno, no había ningún país que estuviera preparado para manejar la pandemia. Esto llegó porque la última pandemia grave, masiva, fue ahí en 1918, cuando todavía había una guerra mundial, otra realidad. Esta llegó y nadie se la imaginaba, a pesar de que había múltiples advertencias de que iba a llegar una pandemia. No hay que olvidar que en 2015 creo que Bill Gates en una conferencia que dio, dijo, cuidado con la pandemia. Bueno, nadie le hizo caso. El hecho es de que México, además de no estar preparado, tiene un sistema de salud totalmente fallido, hospitales que no tienen el personal necesario, los equipos necesarios, ni los recursos necesarios. Y para colmo, pusieron al frente de esto a un médico que no tiene mayor experiencia ni relevancia, ni en México ni a nivel mundial, como subsecretario de Salud, quien al principio, pues, nos siguió diciendo que esto iba a estar muy bien, que no había problemas, que no había que preocuparnos, lo cual creo que fue absurdo, seguramente siguiendo las instrucciones de sus superiores. El problema es que hasta la fecha, si tú entras a la página de la Secretaría de Salud, donde dice todo con todo lo que tiene que ver con el COVID, hasta el momento te dice lávese las manos, mantenga distancia, pero no te recomienda usar un cubrebocas. ¿Por qué? Porque el presidente no usa cubrebocas, la mayoría de los miembros de su gabinete no usan cubrebocas, este charlatán que está en la Secretaría de Salud no usa cubrebocas, entonces no lo recomiendan a pesar que la mayoría de los médicos epidemiólogos de mayor prestigio en el mundo sí lo recomiendan, pero en fin, ya sabes que nosotros siempre tenemos una ruta a la mexicana, vamos rumbo a los 80,000 muertos y pues nos dice que vamos bien. Se ha manejado mal, desafortunadamente. Oye, y realmente, y creo que así lo siento, pareciera que sale el doctor López-Gatell a dar noticias y cada vez trata de dar una más estridente para acabar la del día anterior, ¿no? Entonces yo creo que ha salido más como un tema político que como un tema de médico. Bueno, es que la realidad es estridente, no hay de otra, o sea, cada día hay más y más y más muertos, sin que nada indique que cada vez va a haber menos y menos muertos. Se calcula, de acuerdo a unos estimados de la Universidad de Washington, que para terminar el año tendremos más de 100,000 muertos. Entonces ya no le queda más que dar los numeritos, y son los números oficiales. No sabemos realmente cuánta gente se murió. Hay gente que calcula que tal vez vamos sobre los 200,000 muertos, aclarando que no hay un solo país que tenga una buena estadística. Tal vez Bélgica es la que más cerca tiene una buena estadística, porque desde el principio los belgas decidieron que iban a incluir entre los muertos por la pandemia cualquier enfermedad respiratoria que no se pudiera confirmar si era o no el COVID. Te morías de una influenza, etcétera, va para adentro como COVID. Entonces, pues la verdad se ha manejado mal. ¿Y qué más te puedo decir? Ya me cansé de decir que está manejando mal. Y si tú ves, hay gente que lo ha entendido, usa cubrebocas, mantiene la sana distancia. Los que tenemos la posibilidad de estar en nuestras casas, pues seguimos aquí. Yo estoy aquí desde el 19 de marzo. He salido en muy contadas ocasiones. Yo ya estoy en ese grupo de edad que si me pega, pues me puedo morir y no me quiero morir todavía. Entonces, creo que hay una combinación. Hay gente que, pues, que le vale gorro, hay que decirlo así, o que no cree que le va a pasar, o que pues, se echa un volado y realmente está apostando sobre un buen momio, ¿no? De estos se mueren en México, de los que se infectan el 11%. Se han infectado, pues, ¿qué te diré yo? Los últimos números no los tengo en la memoria, pero son bastantes. Pero sigue siendo una proporción minúscula de la población. Y esto no se detiene. Ahora, ahí viene la vacuna, se dice, se comenta y se rumora. Marcelo Ebrard esta mañana dijo que para el primer trimestre la vamos a tener. Bien, ¿cuál vacuna? Número uno. Número dos, ¿cómo se va a distribuir la vacuna y para cuántos? Una de estas vacunas
la mayoría implican no refrigeración, sino congelamiento. ¿Cuál va a ser la logística para repartir desde que se traiga de fuera y se reparta en México, que no hay la infraestructura necesaria, esta vacuna congelada? Hay una sola que implica que esté refrigerada, que es la de Janssen, que es una subsidiaria de Johnson Johnson. Bien, va a llegar, cómo se va a distribuir y cuántas dosis va a haber. Porque por un lado el presidente dice que va a haber para todos, pero nadie en ningún lugar del mundo puede decir eso. ¿Por qué? Porque no van a alcanzar. Si en el primer año se hacen 2,000 millones de dosis, vamos a estar bien. Ahora vamos a ser optimistas, 3,000 millones de dosis. La población mundial es de 8,000 millones. Entonces, no va a haber para todos, primero para los grupos de más alto riesgo. Ahí estoy yo tal vez. Pero para que esto funcione, se tiene que vacunar más o menos el 70% de la población para que empiece a surtir efecto, el famoso efecto rebaño. Pero aquí viene otro problemita. La vacuna puede ser nomás efectiva en un 50%. ¿Qué es lo que significa? Que te puede llegar una cepa del nuevo coronavirus que no está incluida en la vacuna, una nueva mutación, y te va a golpear, así como ocurre cada año con la vacuna de la influenza estacional. La influenza estacional tiene una efectividad del 60%, no del 100%, y te funciona para un año. No sabemos de esta nueva vacuna cuál va a ser su efectividad, ni durante cuánto tiempo te va a proteger. Ya está determinado que sí hay recaídas, que hay gente que le dio el COVID y se vuelve a infectar del famoso SARS-CoV-2. Entonces, la cosa es difícil, la cosa es complicada, y yo lo único que le digo a la gente, si va a salir, ponte un buen cubrebocas, no necesariamente un N95, pero un cubrebocas de estos quirúrgicos, el azulito te va a proteger bastante bien. No tienes dinero, hazte en un paliacate, pero dale varias capas a tu paliacate para que cada capita filtre en algo. Se trata de no contagiar a los demás. Eso es el uso del cubrebocas, que sigue insistiendo en no recomendar el charlatán que está a cargo de esto. Oye, Eduardo, y esto yo te haría la pregunta, ¿te vas a poner la vacuna cuando llegue? Mira, yo tengo una hermana, tal vez lo sepas, yo tengo una hermana, mi hermana Joe, que vive en Estados Unidos. Es una pediatra, pero que además ha estudiado mucha bioquímica, mucha inmunología, o sea, es muy picuda, es muy inteligente, muy preparada y muy estudiosa. Lo que ella me diga voy a hacer. Yo tengo mi médico de cabecera. ¿Por qué? Porque ella atiende varios casos de COVID a la semana entre sus pacientes menores de 18 años. O sea, sí les está dando. Creo que hablaba ayer con ella y me decía, ahorita tengo 4 niños con COVID. Claro, lo más seguro es que no se mueran, pero les pega. Y las secuelas al mediano y a largo plazo son desconocidas. Mucha gente que ya tuvo COVID ya está manifestando problemas neumológicos, problemas neurológicos, problemas cardíacos. O sea, el virus se va hasta tus uñas. Ahí va a estar. Entonces, digo, yo no digo hay que ser escandalosos, catastrofistas. En mi filosofía de vida es ser realista, estudiar toda la información y tomar una decisión. Si la información cambia, pues tomaré otra decisión. Así de fácil. Oye, fíjate que te pregunté lo de la sociedad también, porque aquí en Yucatán sucedió algo interesante. Fíjate que acá no pueden salir, no pueden, la ciudad está, pues digamos, no es un toque de queda, pero no puedes salir después de las 10:30 de la noche, 11:30 de la noche, perdón, etcétera. Y hay un grupo de gente de yucatecos, chavos, obviamente, que se fueron a Tulum, por ejemplo. Pues como no hay reventón en Yucatán, pues me voy a Quintana Roo, que ahí es como si no ha pasado nada. Y cuando regresaron todos contagiados. Entonces están contagiando ahora a los yucatecos, lo cual, cuánta razón tenían en Yucatán de estar cerrados, porque los de allá, sí, oye, son muchachos que están viniendo a infectar a sus papás, evidentemente, ¿no? Mira, yo entiendo, todos fuimos jóvenes y fuimos irresponsables, porque cuando eres joven, para empezar, no crees que te vas a morir nunca. Y te arriesgas, y creo que es muy sano ser joven y ser así. El problema de estos jóvenes es que
no midieron, y tú lo acabas de decir, pueden infectar a sus papás o a sus abuelos, y algunos seguramente ya lo hicieron. Algunos tal vez infecten a sus papás y abuelos y se muera alguno de estos. Van a tener que vivir con la culpa para el resto de su vida por su juvenil irresponsabilidad. Ni modo, pero tampoco puedes esperar que un adolescente, un joven adulto, reflexione tanto, por más que les digas y les pidas, pues no está dentro de su plan de vida estar encerrados y no echar el reventón, ni modo. Yo lo acepto, yo tengo un hijo de 28 años que no sale a hacer vida social, sale a trabajar porque él tiene que trabajar, pero vive aquí con nosotros y mantenemos una muy sana distancia de él. Cada vez que sale de viaje, se pasa 15 días en su cuarto y si sale por el resto de la casa, sale con su cubrebocas y por breves momentos abrimos ventanas, corre el aire. O sea, tomamos muchas medidas preventivas. Estuvo mi nieto aquí, mi nieto también ve a sus amigos, tiene 16 años, 15 años. Bueno, estuvo en su aislado 2 semanas cuando saliera con su cubrebocas. Ni modo, no les puedes quitar eso, es parte de la vida de un chavo. Y ni modo, es cierto, y así va a ser, y no les puedes pedir más, puedes apelar a su responsabilidad y que piensen en sus abuelos, en sus papás, bla, 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 pero van a hacer lo que van a hacer. Digo, y además es muy pronto, todavía esto le falta tiempo por caminar, ¿no? Mínimo un año, con todo y vacuna, ¿eh? Sí, así Mínimo lo un veo. año. Oye, y por otra parte, quería preguntar, ¿qué opinión te merece el movimiento? Hoy sí que es totalmente otro tema, el movimiento que están haciendo y que se fueron a la Ciudad de México, el de Frena. Mira, Frena es un movimiento obviamente de las clases medias que están insatisfechas con el gobierno del presidente López Obrador. Yo entiendo que mucha gente está insatisfecha, no hay ningún problema. Tienen todo el derecho a protestar, también defiendo su derecho. Lo que no me gusta de Frena es que sus dirigentes son otra bola de populistas, así como el gobierno actual. El mundo está viviendo una época muy complicada. No hay que olvidar que después de la después de la Primera Guerra Mundial y de la pandemia, de lo que fue la influenza mal llamada española, porque se originó en Estados Unidos, el mundo empezó a tener muchas crisis. Después vino la caída de la bolsa de valores en el 29, pero ya se empezaba a gestar a principios de los 20 y cuajó a principios de los 30 todo un movimiento populista alrededor del mundo, lo que permitió la llegada de Mussolini en Italia, de Hitler en Alemania, de muchos gobiernos fascistas populistas de derecha alrededor de Europa. Y en Estados Unidos no podemos negar que Franklin Delano Roosevelt pues también era un populista, ¿ok? De otro color, pero populista. ¿Qué son los populistas? Los populistas generalmente se manifiestan, los puedes identificar porque ofrecen soluciones sencillas a problemas complejos. Y porque los populistas dicen cosas que saben que no son ciertas, pero también saben que su público pues, lo pueden convencer fácilmente. No digo que el público sea idiota, el público puede ser desconocedor o muy desesperado. No estamos viendo esto ahora. El presidente López Obrador ha aceptado que él es un populista y las características de su gobierno son de un gobierno populista. ¿Y por qué llega López Obrador? Porque durante los últimos 40 años de periodo neoliberal, las cosas se manejaron muy mal. También se manejaron muy mal antes de que llegaran los neoliberales y cuando el PRI también controló el país. El país siempre ha tenido corrupción. El país siempre se han hecho mal las cosas. Nuestros gobernantes siempre han sido una bola de rateros a nivel federal, estatal y municipal. Nuestros legisladores han sido unos irresponsables, generalmente han sido unos gatos del titular del Ejecutivo Federal, local o municipal, los cabildos. Entonces, esto siempre ha sido en México. Nos hemos partido el hocico desde 1821 a la fecha. Cuando dices que México nunca estaba tan dividido, México ha estado más dividido, pero la gente no estudia historia de México. El siglo XIX fue un siglo de puros balazos de unos contra los otros, que más o menos nos empezamos a pacificar en 1929 al concluir la revolución y al llegar la hegemonía priista. La verdad.
y había divisiones, nada más que se reprimían y no se difundían por los medios de comunicación. Pero el país siempre ha sido un país en conflicto. Ahora, después Dividido. de estos, y sigue, después de estos 40 años donde una bola de políticos y de multimillonarios se quedaron con casi todo el país, pues la gente obviamente y naturalmente y explicablemente y justificadamente está muy enojada porque se les hizo trampa, se les prometió que el neoliberalismo iba a mejorar el estándar de vida de todo el mundo, pues ayudó poquito a que cierta clase media creciera, pero ayudó muchísimo para que cierta clase plutocrática creciera más y no ayudó para que millones de pobres no salieran de su pobreza. La gente está enojada y obviamente permitió que llegara eso López Obrador a la presidencia. Ahora, no le quiero quitar mérito al presidente, la estuvo buscando durante mucho tiempo y la ganó. No hay ningún problema ahí. Ahora, ¿qué es Frena? Frena es lo mismo, pero del otro lado. También es una bola de populistas, muchos expanistas, muchos del yunque, muchos de las expresiones más extremas del catolicismo mexicano, como Juan Bosco Abascal, que es hijo de Salvador Abascal, a quien yo entrevisté muchas veces. Salvador Abascal era de los que decía que en México tenía que oficializarse la religión católica, sí, me y acuerdo. que quienes no fuéramos católicos o no quisiéramos serlo, o hubiéramos rechazado esa fe, pues nos largáramos del país o nos atuviéramos a las consecuencias. Entonces, así como López Obrador es un populista, estos son otros populistas. Ya imagínate, además, quiénes están. Pedro Ferriz, que es multimillonario gracias al PRI primero y a las componendas de su papá, que me caía muy bien con el PRI, y después con el PAN. Pedro Ferriz, que se hizo muy rico en los procesos de privatización. ¿Ok? Entonces, Carlos Loret, que fue cómplice del exsecretario de Seguridad Pública cuando arrestaron a la francesa, y Loret, sabiendo muy bien que estaban haciendo algo ilegal, luciéndose como esta es una exclusiva, ¿no? Hijo de un exgobernador priista de Campeche. De Yucatán. De Yucatán, perdón. Sí. Entonces, ahí está, ese es el grupo. Pero también nos dicen qué es lo que queremos, que renuncie López Obrador. Bien, ¿y después qué? ¿Qué me ofrecen? Sí, claro, ese es el problema, que no se ofrece nada, nada más la renuncia del presidente, que evidentemente no va a renunciar. Jamás hasta que se le acabe el tiempo y dé una transición ordenada al próximo presidente. Entonces, ¿qué promesa más estúpida? ¿Qué buscamos? Que renuncie el presidente. No va a renunciar. En la historia de este país, el último presidente que renunció, creo que, bueno, hubo dos presidentes que renunciaron después de Madero. Madero renunció porque le hicieron un golpe de Estado. Claro. Después, cuando matan a Álvaro Obregón, el jefe máximo de la revolución, Plutarco Elías Calles, impone a otros dos presidentes, lo renuncia, y ya acaba el último de este triunvirato, y llega Manuel Ávila Camacho, si no me falla la memoria. Entonces, en México no renuncia un presidente desde la década de los 30. Digo, ¿qué buscan? Digo, pero además no hay manera, ¿no? ¿Mande? No hay manera porque no tiene, además tiene el apoyo popular últimamente. Tiene el apoyo popular y esto es muy curioso. López Obrador tiene entre un 55 y un 65% del apoyo popular, dependiendo de la encuesta que leas. En mi programa hacemos una encuesta de encuestas donde tomamos en cuenta todas las encuestas y hacemos un promedio ponderado. Según nuestra encuesta de encuestas, tiene un 55% de apoyo, que todavía es más de que la gente que votó por él. Así de fácil. ¿Dónde está ese apoyo? Pues en la gente que está más fregada en este país, que no ha podido salir del agujero, y a los que les da que 1,200 pesos al mes por aquí, 2,000 pesos por allá, y la gente dice, ay, no más les da 1,500 pesos. Pues cuando ganas 3,000 o ganas 2,000, que te den 1,500 es casi doblarte el sueldo. Es lo que la gente no piensa, ¿entiendes? La gente que gana el salario mínimo, gracias al gobierno López Obrador, y porque él lo empujó, se han aumentado 2 veces el salario mínimo y la gente le agradece. También hay que pensar en lo que está pasando en el país. A mí no me ha ido bien con López Obrador, ni con su manejo de la economía. Estoy ganando menos, pero ¿sabes qué? Tampoco voy a ser un chillón. También entiendo que hay mucha gente que está muy abolada y ya les toca. Claro.
Oye, y precisamente Peña, que llegó a tener un dígito de apoyo, digamos, popular, no renunció, no va a renunciar hasta los 58, 56, 60. Mira, Peña Nieto hace justamente 6 años estaba en el pico máximo, cuando fue a Naciones Unidas, y es cuando ocurre lo de Ayotzinapa. Lo de la desaparición de 43 jóvenes, el asesinato de otras personas, de los jóvenes de los avispones verdes, todo esto que ocurrió en Iguala. Ocurre cuando está en Nueva York Peña Nieto en la Asamblea General de Naciones Unidas y estaba arriba de la ola de la popularidad. Manejó tan mal el asunto. Se hizo tarugo varios días, que lo resuelva Guerrero, pero eran 43 desaparecidos, lo atraigo de inmediato. Entonces ahí se vio lento y empezó a bambalearse. Después empiezan a salir las versiones. Yo lo acepto. Yo en un momento creí que la versión que dio el procurador Murillo Karam, pues era una investigación bien hecha, y como yo no soy experto, dije, bueno, lo que él dice es la verdad histórica, a falta de que alguien nos haya dicho algo mejor. Sonaba lógico. Sonaba lógico. Bueno, ya se vio que probablemente, porque tampoco han demostrado que no es cierto, era una mentira. Pero ahí empezó el fin de Peña Nieto y ya sabíamos, y no nos sorprendamos, que había corrupción. Pero también hubo corrupción con Calderón y con Fox y con Cedillo y con Salinas. ¿Y qué quieres que me vaya hasta Moctezuma, el Huicamina, mano? Ha habido corrupción en este país. No la vamos a terminar jamás, pero lo que hay que pelear es que baje de nivel. Digo, tu estado nunca ha cantado malas rancheras, Quintana Roo, ¿qué te digo? Digo, pobre país. Oye, Eduardo, y te Pero, quería preguntar, ¿cómo ves el retorno hoy sí que del caudillo sería, o el retorno de Anaya para pelear contra López Obrador y su gobierno? bueno, mira, Anaya no es caudillo. Anaya se robó la dirigencia del PAN y Anaya tramposamente, siendo presidente del PAN, maniobró para que él fuera el candidato. Eso no es ser un caudillo. Eso es ser, ahora sí, un espurio. Anaya es un chico muy listo, muy inteligente, sin mayor experiencia, ¿eh? Fue diputado, secretario particular de un gobernador, subsecretario de turismo, por favor. Entonces, ¿cuál experiencia para ser presidente? Número uno, se habla muy buen inglés y ha vivido en Estados Unidos. Tiene más dinero de lo que la mayoría de cualquier persona de su edad tiene, porque se casó bien y él nunca ha querido aceptar, me casé bien. Dijo, yo brinco, se hubiera dado las 3 veces que me he casado, de casarme también como él. Se casó con una chica millonaria, con un suegro muy amable. Pero Anaya caudillo, no creo que sea caudillo. Lo único que él hizo fue desbaratar al PAN. Es un partido hoy muy dividido. Y yo hablo con panistas, me dicen, ¿por qué no se quedó en su casa? Pero bueno, es muy ambicioso y, pues y además tiene todo el derecho del mundo a participar en la política y buscar lo que él quiera. Pero creo que él, en vez de ayudar al PAN, lo perjudicó. ¿Y hay alguna posibilidad que en el 21, tú le ves alguna posibilidad de que Morena no pierda la hegemonía que tiene en el Congreso? Porque precisamente eso es lo que debe haber visto Anaya, que quiere entrar al Congreso, como junto con otros. Pero yo no veo una oposición, pues, amarrada entre ellos para pelear contra Morena, ¿no? A ver, ¿qué es lo que quiere Anaya? Anaya subió su video, como los que él siempre hace, muy bien hecho y muy articulado, y ya sabes, leyendo el teleprompter muy bien todo. El problema es que Anaya después ya no quiso dar entrevistas. Yo pedí una entrevista, no está dando entrevistas. Entonces, ¿para qué sube su mugre video? La verdad, si no quiere dar la cara. Porque yo le iba a preguntar, a ver, ¿por qué el video? ¿A qué le tiras? En 21, ¿a qué le tiras, Ricardo Anaya? ¿A ser diputado federal? ¿A ser candidato del PAN a la gubernatura de Querétaro? ¿A qué le tiras? Y si quieres aprovechar el 21 para brincar al 29, 24 otra vez, ¿a qué le tiras? Claro. Así de fácil. Y no quiere decirlo. Entonces me hace una actitud un tanto cobarde porque no quiere dar la cara. Entonces es según sus términos. Pues a mí ya me dijeron, oye, cuando pueda va a dar la entrevista. Cuando pueda a mí tal vez no me interese. Claro. Punto. No, o sea, nosotros no estamos para cuando ellos quieren. Ellos están para cuando nosotros queremos,
porque de alguna manera nosotros representamos, sin que nadie nos haya elegido para ellos, a cierto sector de la opinión pública. O si no quiere contestar, pues que se quede con sus respuestas. Yo no lo veo ni como un caudillo, se me hace un chico inteligente, creo que deshizo al PAN, su alianza con el PRD fue catastrófica. Digo, no lo veo como un genio en la política, lo veo como un genio de la traición. Acuérdate que él llega a esos cargos bajo el patrocinio De Madero, ¿no? de Madero, de Gustavo Madero, y después lo traiciona vilmente. Yo mido todo en un político. Oye, hablando de eso, las dirigencias, ahorita va a cambiar la de Morena. ¿Cómo ves a Gibran, a Porfirio y a ¿cómo se llama? Y a Delgado? A ver, Gibran es demasiado joven y demasiado sabelotodo. Gibran es un muchacho listo, indudablemente, culto, indudablemente, pero tiene todavía esta afectación de su juventud por la cual todos pasamos. Tiene 30 años y para que la gente no crea que es demasiado joven, habla como si tuviera 80. Esa es sábelo todo. Entonces no le veo más futuro. Porfirio tiene el problema pero opuesto. Tiene 80 y cree que tiene 20 o 40 o 50. Porfirio no sabemos si va a estar vivo mañana. Y no es que yo me burle de él, pero llega a cierta edad, no tienes el tiempo contado. Yo tengo 72 años. Yo pienso, oye, ¿cuánto me queda? Mañana me da un infarto y ahí quedé. Mañana me da uno de estos cánceres agresivos y ahí quedé. No nos hagamos tontos. Porfirio está en su último protagonismo. Ok. Yo conozco muy bien a Porfirio. Que debió haber sido hace tiempo ya el último, ¿no? Sí, mira, Porfirio lo conozco muy bien porque su hermano Arturo, que en paz descanse, fue colaborador mío durante muchos años hasta que murió. Y en muchas reuniones yo coincidí en la casa de Arturo y ya estaba Porfirio. Y Porfirio, pues Porfirio es Porfirio, bla, 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 bla. Porfirio fue presidente del PRI, fue secretario de Educación Pública. ¿Qué hizo en esos cargos? Fue secretario del Trabajo. ¿Qué hizo para beneficiar a los mexicanos? Realmente no hizo mucho. Y fue gente de Echeverría, imagínate, para asustarte. Después se fue a no sé qué partido, a qué partido, a qué partido, a qué partido, a qué partido. O sea, la ideología de Porfirio, a quien yo estimo mucho, pero no por eso me voy a callar la boca, tiene la ideología de un pulpo. No hay consistencia ideológica. Claro. Y después, a Mario Delgado, pues él representa al grupo de Marcelo Ebrard. Él ha trabajado para Marcelo Ebrard muchos años. Y creo que Marcelo Ebrard es de los que más se distingue dentro del gabinete, lo que está en la carrera que le estén pegando por todos lados, porque pues ya lo dijo el que renunció a la Semarnat, ¿no? Toledo, es que todos están dando en la torre, pues qué ingenuo Toledo, pues es política, ¿no? La política es así. Entonces yo creo que el que más sólido debería estar es Mario Delgado. Ok. Ahora, como esto es una encuesta, pues no sabes por dónde ver la encuesta. ¿Qué tanto van a poder hacer su campaña rumbo a la encuesta? ¿Se van a poder criticar, no criticar? Ya sabes. Jacob Polensky es una desvergonzada que quiera volver a ser la presidenta. Nunca ha sido, pero que quiera ser la presidenta, digo. Todavía no explica dónde se fueron millones de pesos del presupuesto de Morena. En fin, así es la política, ¿no? Oye, pero no pudiera haber un problema ya donde o sea, cualquiera de ellos que no esté de acuerdo con el resultado de la consulta, irse al INE y pelear allá, digamos, en tribunales y votar al que haya quedado. Porque pues sí, pero si la consulta estuvo bien hecha, sabes que el INE los puede mandar por un tubo. Y si el INE no lo hace, acabarán con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, alias el TRIFE, y así también ahí le van a perder. Es que lo que nuestros políticos no entienden, lo que se pierde en un proceso abierto, acepten a que perdieron. A mí me da mucha risa que cada vez que hay una elección, 3, 4, 5 candidatos se declaran gobernadores, se declaran ganadores, se declaran... Digo, en una elección más gana uno. Entonces todo el mundo dice que ganó porque la quiere pelear después en los tribunales. Bueno, quiere pelear primero en el INE y después quiere ir al tribunal, ¿no? Pero en fin, es parte de una democracia incipiente mexicana. Les interesa ganar la plaza, le llaman, pero realmente no es... Yo lo entiendo. Son las reglas de la democracia mexicana. Aquí no hay una nobleza obligada de que, bueno, perdí, lo acepto, ¿no? Imagínate cómo se tomó cuando
Meade dijo, perdí, qué bárbaro, aceptó que perdió. Pues claro que perdió. A ver, ¿cuál es el heroísmo en aceptar que perdiste? Digo, y después Anaya, ay, Anaya aceptó. Pues perdieron. ¿Cuál es la sorpresa? A ver. Claro, definitivamente. Si nada ¿No? más hay un ganador. No más hay un ganador. Ahí está la bronca que está ocurriendo en Estados Unidos. Parece que Trump se ha inspirado en los mexicanos que no nos quiere para decir que nomás si gana él va a reconocer la elección. Digo, cuesta loco. Ojalá que ahorita que salieron todos sus secretitos fiscales le pegue en su popularidad, ¿no? Oye, Ojalá. que puede volver a pasar como pasó en la elección anterior, donde Trump pierde la mayoría, pero gana la elección con los colegios electorales y Es demás. un sistema gringo inventado en el siglo XVIII que ya es francamente obsoleto, pero para quitarlo necesitas una mayoría calificada del Congreso estadounidense, pues necesitas una mayoría de los congresos de los estados y no se puede No sé. lograr ahorita. Entonces, es lo que es lo que es. Yo estoy viendo los estados que él ganó en la elección pasada y gran parte de ellos ya se están yendo hacia Biden. Mañana martes va a ser el primer debate, pues vamos a ver cómo le va a cada uno. Ahora sí, los debates antes no influían mucho, pero ahora sí van a influir porque no hay campañas tradicionales de que vas para acá, que vas para acá y esto y aquello. Los debates van a influir en los que todavía no han decidido o los que han decidido pero sin mucha convicción. Vamos a ver qué pasa. Oye, volviendo a México, ¿tú crees que un discurso, un debate o un discurso de un candidato hoy pueda cambiar algo? ¿O está tan dividido México que ya tomaron decisiones? O sea, Yo creo que ya muchos ya tomaron decisiones. La gente que está en contra de López Obrador ya tomó la decisión que va a votar por quien sea. Es como los de Frena. Como no aguantan a López Obrador, pues se van. Yo hablo con mucha gente de mi generación y están muy enojados. Les digo, a ver, hay que aceptar nuestra generación. Realmente como generación, no hicimos mucho para sacar este país del agujero. Nuestra generación fue la generación de Carlos Salinas de Gortari. De alguna manera de Cedillo. A ver, ¿qué hicimos para sacar este país? Somos una generación más que le falló a México. Ah, pero todo está muy ofendidos y López Obrador y López Obrador. Lo primero que les digo, a ver, antes de protestar, piensa en qué fallaste tú hacia el país. Explícatelo. Ahora, estoy de acuerdo con ustedes, de acuerdo con el presidente, pero ¿cuál es tu acción inteligente para oponerte a él? Está bien la crítica, está bien, una crítica fundada, inteligente, pero ir en tu coche, imagina qué más clase mediero puede ser una protesta que ir en tu coche mentando madres. Y después todos en una tiendita que se ve que compraron todas sus tienditas con el mismo proveedor, porque todos son igualitas. sí. Y que tampoco están en sus tienditas y no se quedan a dormir los líderes, igual que lo que hicieron cuando el PRD bloqueó Reforma. Marcelo Ebrard se iba a dormir a un hotelito por el centro, López Obrador también se iba, no se quedan a dormir, digo, tampoco son masoquistas, ¿no? Entonces, yo creo que hay que ver las cosas con frialdad y con cierto sentido del humor, porque si no, te tiras por la ventana, mano. Es correcto. Oye, la consulta pues creo que ya la perdieron, ¿no? Para procesar a los presidentes. ¿Fue una más como el avión, la rifa del avión? ¿O fue, cómo lo ves? ¿Son destellos para qué? No, mira, la consulta, el presidente creyó que la convocatoria que él hizo para que la gente acudiera corriendo y firmara que la consulta, pues no le salió. Entonces no le quedó otra que decir, pues ya que la gente no, pero yo creo que el pueblo lo quiere. Yo estoy a favor que los investiguen y si les pescan uno, que los manden al bote, pero para siempre. Ahora, la consulta fue, el presidente al manejar la consulta está en una posición de ganar, ganar. A ver, si la Suprema Corte de Justicia acepta que él haga la consulta, gana. Si la Suprema Corte, como todo parece indicar, le niega esta consulta porque es violatoria de la Constitución, también gana. Porque entonces puede decir, vean, hasta la Suprema Corte de Está en Justicia contra. está en contra mía. Claro. Ve cuando dijo, ¿y quién nombró al ministro Luis María Aguilar? Caray, ¿desde cuándo está? Pues claro que lo sabe, pero Luis María Aguilar lo nombró, pues creo que Cedillo, no sé quién, un presidente neoliberal, y pues ahí lo quería apestar, ¿no? Cuando la verdad es un jurista de toda su vida.
Pero en fin, el presidente gana, porque la verdad es que creo que todos los mexicanos sí queremos ser investigados, No. pero para eso, y es muy lógica la conclusión del dictamen del ministro Aguilar, dice, cualquier persona que quien se presuma que cometió un delito y haya elementos, pues que lo investigue la Fiscalía General de la República para delitos del índole federal o las fiscalías estatales para delitos del orden común. Y si los fiscales encuentran elementos, pues que lo presentan a un juez para que un juez dictamine si se sujeta a proceso o no, sea un expresidente, seas tú o sea yo. ¿Por qué este tratamiento diferente? Porque además hay algo muy inteligente que dice Aguilar. ¿Qué pasa si en la consulta gana el no? Entonces, si gana el no, que no se les investigue, ¿le estamos dando entonces una carta de impunidad por sus delitos? Pues no. Esto es parte de los juegos del populismo. Es un juego político, evidentemente. Un juego político. Ahora, ¿por qué nos desconcierta tanto? Porque en México la política estuvo regida por ciertas reglas que empezaron a imponer desde la época de Plutarco Elías Calles. Y son las reglas, la liturgia del sistema político, que los dos panistas en la presidencia no se atrevieron a cambiar. Y llega López Obrador y dice, pues yo voy a cambiar las reglas. Cuando dice somos diferentes, por lo menos está cambiando las reglas. Eran reglas que no servían. Ahora, las que ponga él, tampoco sabemos si van a servir, pero son las nuevas. A unos les van a gustar y a otros no, Como pero siempre. son nuevas. Oye, por cierto, dentro de esto sale evidentemente el adversario, digamos, más visible que tiene el presidente López Obrador, pues es el expresidente Felipe Calderón, con quien se ha estado agarrando del pelo desde hace ya tiempo. Y él pide, la esposa pide, Margarita Zavala. Pero agarrarte del pelo con Calderón es una virtual imposibilidad. Pero en fin. Es correcto. Oye, la esposa pide el Partido México Libre y no se lo dan, el INE no se lo da. ¿Qué opinas de esto? Mira, número uno, no nos engañemos. México Libre es un producto de Felipe Calderón. Margarita es la clásica esposa sumisa del marido. No nos hagamos tontos. Es tal vez más inteligente que el marido, más preparada que el marido, lo que tú quieras, pero no se va a atrever porque esa es su formación familiar. No se va a atrever a contradecir el marido. Es más, hay ciertos preceptos bíblicos que dicen que la mujer se dejará manejar por el hombre. Y ellos son muy católicos y tradicionalistas. No hay que olvidar eso cuando consideras el asunto. Margarita obviamente tiene sus ideas propias y tiene su ambición propia, pero ella no está yéndose en contra del marido, es un deseo del marido. Lo que busca el marido, Felipe, es tratar de reelegirse a través de su esposa, porque él no quiere aceptar que su sexenio fue un desastre. No lo quiere aceptar. Y lo ves, se la vive justificando, se la vive en la oposición activa, tiene todo el derecho de hacerlo. Pero a ver, si la gente le pide al presidente López Obrador que sea de alguna manera y respete ciertas reglas del juego que impuso el PRI desde los 30, ¿por qué no le piden también al presidente Calderón que también obedezca una regla de esas no escritas, que es que los expresidentes se callaban la boca? Claro. Sí, o no estaban en México ya. O exiges uno o exiges otro, o China libre. Yo estoy de acuerdo, China libre. Calderón tiene todo el derecho a decir lo que quiera y el presidente también. Pero Calderón ya tuvo su oportunidad y la desperdició. Calderón fue el candidato que iba a generar empleo y iba a ser el candidato de las manos limpias. Nunca nos dijo en su campaña que iba a ser el candidato de la muerte, el candidato de la sangre, el candidato de una guerra contra la delincuencia organizada. Nunca lo dijo. Eso se lo dijo el presidente Uribe cuando después de ganar por un pelito la elección, Calderón se va a Colombia y Uribe le dice, yo gané igual que tú y me hizo muy popular la guerra contra el narco. Y regresó Calderón y ya declaró la guerra contra el narco, ¿no? Entonces, sin que el país estuviera preparado para enfrentar una actividad de tal magnitud. Los sistemas de comunicación entre el ejército y la marina y la policía federal no funcionaban, no eran compatibles, el armamento, o sea, se fue, ahora sí,
a la guerra sin fusil y ahí estamos pagando las consecuencias. Realmente. Y la economía también tuvo un desempeño mediocre. El peor desempeño, antes de que llegue López Obrador, el peor desempeño desde el sexenio de Miguel de la Madrid, que fue un desastre, fue el de Calderón. Pero los mexicanos nos olvidamos muy pronto de nuestras cosas. Siempre decimos que el presidente en turno es el peor del mundo. El turno. Entonces, antes, cuando era Calderón era el peor, y cuando era Fox era el peor, y cuando era Cedillo era el peor. Y así nos podemos ir. Y añoramos un pasado que no fue ni brillante, ni glorioso, ni exitoso. Porque ignoramos o olvidamos el pasado. Oye, efectivamente, tú sientes que siempre fue algo, es una añoranza, pero no quiere decir que haya sido mejor. Realmente, a lo mejor fue hasta peor. ¿Cuál fue? Mira, México indiscutiblemente ha tenido avances durante todas estas décadas. A ver, menos niños mueren en la infancia antes de cumplir 6 meses, 2 años, 5 años. Qué bueno. ¿Por qué? Porque se inventaron las vacunas, no en México. Ahora, México sí tuvo un gran plan de vacunación. Qué bueno. Pero, cuando dice que es que Álvaro Obregón o no sé quién fundó el Banco de México. Digo, bueno, ya no estamos tardando en tener un banco central, ¿no? Entonces, que el PRI hizo esto y aquello. Pues sí, porque era el partido dominante dictatorial único en México. Tenía que hacerlo. O sea, México tuvo avances que iban con la historia. Otros países, ¿por qué avanzaron más rápido que México? México avanzó, pero muy despacio para donde estaba. Otros países, siempre doy el ejemplo de Corea del Sur, de Irlanda, de Estonia, países. Irlanda se independiza en 1927 e Inglaterra la dejó totalmente saqueada. Hoy es uno de los países de más alto nivel de vida. Corea del Sur. Corea del Sur hasta el año 2002, su Producto Interno Bruto era inferior al de México. Hoy ya nos dejó, pero en la calle. Estonia hasta 1989 era parte de la Unión Soviética. Hoy sus habitantes tienen niveles de vida envidiables y es el país que más ha adelantado en lo que es el gobierno digital por Internet. ¿Por qué México no está en esos considerandos? Entonces, no tenemos una historia gloriosa, no nos hagamos tontos. Tenemos una historia oprobiosa. Nos quitaron más de la mitad del territorio nacional. ¿Por qué? Porque estamos peleándonos todo el tiempo. Todavía cuando Santana salía a defender, pues había mexicanos que estaban en contra. Y había golpes de Estado cuando todavía estábamos invadidos por los gringos. Digo, no hay mucho que presumir. Nuestra revolución fue una guerra civil porque la revolución la hizo Madero. Claro. Cuando lo tumba en 1913 Victoriano Huerta, empieza una guerra civil donde todo el mundo está dando de balazos para quedarse con el pastel. Y cuando pone que Álvaro Obregón, qué gran presidente, Álvaro Obregón fue el que consumó el último golpe de Estado en este país, porque Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles le hacen un golpe de Estado al presidente constitucional que era Venustiano Carranza. Por lo mismo está apestado Victoriano Huerta, y Obregón y Calles son santones. ¿Por qué? Porque fundaron lo que hoy es el PRI. Digo, así es la historia, la escriben los que ganan. Oye, y para terminar, ¿cómo ves al PRI? ¿Qué del PRI? ¿Cómo ves como partido, el PRI como es un oposición? partido que después de 80 años en el poder, se fue 12 años, hablo del poder presidencial, regresó 6 y todo lo que ganó lo tiró a la basura. En los estados donde sigue gobernando, pues no es muy popular el PRI. Yo creo que el PRI es un partido que va a tardar décadas en recuperarse. Puedo estar equivocado. No se va a morir. No se va a morir porque va a obtener plurinominales por aquí, plurinominales por acá, congresos federal, congresos estatales, tal vez gane uno que otra gubernatura. Pero el PRI es un partido que ya no sirve. Digo, ¿cómo estará el PRI para que a Gustavo, ¿cómo se llama el que fue secretario de Reforma Agraria con Echeverría? Gómez Villanueva, tenga un cargo dentro del SENA ahorita? Y digo, ¿que no había gente un poco más actual?
el PRI es un partido que se creó desde el poder y para el poder. Al perderlo, no saben qué hacer, parecen un ciego caminando y dando tumbos. Entonces se van a tardar mucho en regresar. Después ves a estos expriistas distinguidos, como la directora de la revista Siempre, ¿cómo se llama esta mujer? Pajés. Beatriz Pajés, que ahora habla y dice es que el problema de este país. Cuando ella fue la que defendió todo lo que los mexicanos rechazaron en 2000 y archirrechazaron en 2018. Digo, esos son los priistas de ahora. Son puros fósiles, dinosaurios que no se han dado cuenta que ya en la época actual es la de los mamíferos. Así es. Oye, pues te agradezco mucho, Eduardo, que nos hayas acompañado aquí en el programa. Rodolfo. Y que, si me permites, más adelante, en alguna otra ocasión, nos vuelves a acompañar. Sería un honor y un gusto, de verdad. Cuando tú quieras, yo siempre estoy disponible. Y acuérdate, la gente me puede escuchar en Grupo Fórmula, me puede escuchar todas las noches en mi Facebook Live. O sea, yo sigo activo, está en mi columna. Creo que no tengo periódico ahí en la península, no hay periódico que me esté publicando. ¿Vas a escribir en la revista? Ahí les encargo, pues ahí te mando yo en varias revistas yo les mando diario mi columna y ellos agarran la columna que prefieran. Perfecto. Así de fácil, porque yo diario escribo una vez. Y, hijo, si me pides que escriba yo algo especial para ti, pues gracias, compadre, pero no gracias. No, te agradezco mucho, Eduardo, de verdad. No, a ti sinceramente, mil gracias. Nos vamos. Y un saludo a toda la gente de la península, a quien tan bien sirves e informas. Hoy estaba viendo tu página. Estás muy independiente, estás muy bien, me gustó, ¿no? Está muy actualizada el sitio de la revista Peninsular, te lo tengo que decir. Muchas gracias. No aparece por ningún lado en la Cancillería acusada de verdad de irregularidades a la diplomacia cultural de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Es una nota, porque hay un tipo que cobra como el director de la cosa cultural, pero no existe el cargo y además parece que cobra más que el presidente. Ay. Está buena la nota. Muchas gracias. Y te felicito. Yo tengo mi paginita que se llama ruizgilitimes.com. No es de noticias como la tuya. La mía es meramente de opinión. Espero que escribas en ella. Claro. Te la cambié, ¿ves? Órale. Muchísimas gracias. Nos vamos a un corte y volvemos aquí. Gracias.